Bueno, bienvenidos a esta primera lección de sistemas solares interactivos avanzados on-grid. En esta lección vamos a dividirla en dos partes. La primera parte vamos a mirar cómo dimensionar correctamente un sistema solar fotovoltaico on-grid, teniendo en cuenta el análisis del sitio. Cuando hablamos de análisis del sitio nos referimos a las condiciones a las que la planta va a estar sometida. Y esas condiciones son unas condiciones que tienen que ver con el sitio como tal, como su nombre lo indica. Para ello vamos a utilizar una herramienta de diseño preliminar, pero que nos va a dar un acercamiento muy importante dependiendo del sitio de donde esté ubicada la planta, el sitio y otras características, como por ejemplo la inclinación, si es sobre techo, si es sobre poste, si va a tener algún grado de ensuciamiento, en fin, o sea, características que pueden mermar la producción de la planta. Entonces, el objetivo en la primera parte es mirar con una planta tipo, por ejemplo, una planta, por ejemplo, de 5 kilovatios nominales, 5 kilovatios nominales instalados, cuánto me puede generar al año, dependiendo las condiciones del sitio. Y las otras son las condiciones de las restricciones técnico-económicas y también las restricciones de espacio. Entonces vamos a hacer un levantamiento de la información. Lo primero que vamos a hacer dentro de los objetivos de esta clase es hacer levantar la información necesaria para la ejecución del proyecto. Determinar el consumo promedio anual de energía del sitio. Vamos a determinar el rendimiento específico de una planta. Esto lo vamos a hacer con un software. Y bueno, vamos a hacer el diseño preliminar de la planta teniendo en cuenta las restricciones de espacio. O sea, vamos a hacerlo primero eh, al 100%, por ejemplo, cuánto sería una planta solar fotovoltaica on-grid para el 100% de los consumos. Y luego vamos a hacer ese diseño preliminar. Entonces vamos a arrancar. Ok. Eh, Una de las cosas importantes que hay que hacer inicialmente es cuando un cliente le pide a uno que le haga un diseño preliminar o cuánto necesitaría de potencia fotovoltaica para suplir las especificaciones técnicas, lo primero que se hace es hacer un estudio de frontera comercial. Ese estudio de frontera comercial no es más que el estudio de cuántos kilovatios consume eh, la empresa, la casa, el comercio por mes. Este es un ejemplo real. Aquí están los consumos de la Fundación Pactos y están los consumos mes a mes. Tenemos que enero, febrero, aquí se hicieron 13 periodos. Aquí están, periodo 1 al 13. En promedio, esta empresa consume 4.055 kilovatios y el consumo anual aproximado acumulado, o sea, esta es la suma de 12 periodos, me da 48.665. O sea, en total, esta empresa consume 48.665 kilovatios hora mes. Esto es de lo más importante y es de los primeros insumos que nosotros tenemos. Primero, cuánto es el consumo y segundo, las condiciones en las cuales la planta está instalada. Por eso es muy importante hacer una visita técnica y revisar, por ejemplo, si hay espacios sobre techo, qué edificios hay alrededor, cuáles son como las condiciones de instalación. Necesitamos calcular la inclinación del techo, la orientación del techo. Bueno, hay una clase específica de la parte del sitio. Pero aquí vamos a pasarlo, vamos a hacerlo con el software y después vamos a ir ahondando en cada uno de los temas. Entonces, inicialmente aquí tenemos las características del proyecto. Ahí está el nombre del cliente, la dirección, la ciudad, bueno, los datos de contacto, el tipo de operador que tenemos en la identificación, el número de identificación del servicio público, el sistema tarifario es muy importante para mirar cuánto nos están cobrando el kilovatio hora. Y acá está, se hicieron se tomaron unas medidas en el techo. En este caso es sobre techo, la localización.
El tipo de transformador, bueno, en este caso nuestra conexión o nuestro punto de interconexión va a ser en un tablero secundario. Eso también lo vamos a ver, lo del punto de interconexión. Y la información general del sitio, tenemos que el área disponible, en este caso, eran 226 metros cuadrados. El ángulo de inclinación del techo era 16 y la orientación del techo era 163 grados suroeste. El tipo de estructura que está debajo del techo es madera y las condiciones generales del techo, bueno, aquí fue en regular estado, necesita revisión estructural. Entonces, básicamente, eh, esas son como las características que uno debe tomar, o sea, tomar no solamente el tipo de techo, la inclinación del techo, sino si realmente el sitio está apto para colocar ese peso. Normalmente eh, a veces toca la revisión de un ingeniero estructural para que apruebe el montaje de la planta solar fotovoltaica. Si bien es cierto, es un peso distribuido alrededor de todo el techo, de todas las vigas del techo, pues eh, es posible que en algún momento toque un análisis estructural para evitar inconvenientes. Entonces, en este momento, ya con estos datos que tenemos aquí, procedemos a mirar para este consumo de 48.665 kilovatios, esos serían kilovatios hora año, porque estamos cogiendo un periodo de 12 meses. Entonces estamos simplemente sumando, o sea, una suma algebraica normal de enero, febrero, marzo de los consumos en kilovatio hora mes. Obviamente si son 12 meses sería kilovatio hora año. Ahí tenemos el primer dato importante. Otro dato importante que tenemos que tener, y ese dato es de la región o de la ciudad, que normalmente se encuentran en la página de la NASA o eso normalmente se encuentra en códigos normalmente de refrigeración, en cartas de refrigeración donde tenemos la temperatura máxima del sitio y la temperatura mínima. Estos son tomados de la ASHRAE, que son en la temperatura para Barranquilla, en este caso la temperatura mínima de 24 grados y la temperatura máxima es de 40 grados. Es importante aclarar que estos datos son datos que yo tomé, pero son datos que hay que verificar. O sea, no pueden tomarlo como datos de diseño, sino que cada uno tiene que buscar cuál es la temperatura mínima del sitio donde se va a instalar la planta solar fotovoltaica. Y ustedes saben que la temperatura mínima y la temperatura máxima varía de año a año. Entonces son unas temperaturas promedio y hay unos cálculos que hay que buscar. Esos no son a la ligera, porque esas temperaturas, la máxima y la mínima, va a ser muy importante para determinar el número máximo de módulos que se van a conectar en serie y el número mínimo de módulos que se van a conectar en serie. En resumen, aquí en este momento lo más importante que tenemos que saber es el tipo de techo, el tipo de estructura, que en este caso es sobre techo, y los consumos mes a mes. ¿De dónde se van a tomar los datos? Los datos de consumo se toman del recibo de energía, de los 12 últimos recibos de energía. Normalmente cuando se está realizando el diseño también hay que tener cuidado de pronto si hubo algún mes atípico, o sea, porque normalmente, o un mes que es distinto a los demás en la empresa, y eso hay que preguntarlo, ustedes tienen de pronto en algún momento del año les llega una visita, les llega, aunque esto es mucho más importante para las conexiones que son off-grid, o sea, de almacenamiento en baterías, son mucho más importantes saber exactamente cuáles son los consumos, inclusive de equipos. Aquí, bueno, es un consumo aproximado porque realmente la red eléctrica nos sirve como una gran batería, o sea, que si nos hace falta, pues lo vamos a tomar de la red. Aquí no habría ningún problema
si hay un momento en que se aumenta la demanda y no la tuvimos en cuenta porque la red lo va a asumir. Pero la idea es tener consumos muy cercanos a los que va a tener la persona, ¿no? No vaya a decir que la planta no le está consumiendo lo que se calculó, lo que se esperaba del diseño. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a determinar el rendimiento específico de la planta. El rendimiento específico básicamente es que nosotros tenemos, explicado pues en palabras más coloquiales, es que nosotros tenemos una planta instalada de 5 kilovatios nominal. 5 kilovatios, por ejemplo, usted instaló una planta de 5 kilovatios con 11 paneles de 450 vatios, hizo todo su diseño. Y usted quiere saber, esa planta de 5 kilovatios, cuánta energía realmente le va a producir a usted en un año. O sea, realmente de acuerdo a las condiciones del sitio. Por eso es que el sitio es muy importante, porque una planta de 5 kilovatios en Alemania no va a producir la misma cantidad de energía que una planta solar en Barranquilla o en Bogotá, porque hay condiciones de irradiancia, condiciones de temperatura, temperaturas máximas y mínimas, hay inclusive condiciones ambientales como la nieve o el polvo que van a afectar el rendimiento final de la planta. Entonces, por eso es muy importante determinar el rendimiento específico. Entonces, aquí dice que el rendimiento específico es la capacidad que tiene una planta fotovoltaica de generar energía en un tiempo determinado. ¿Y se mide en qué? Se mide en kilovatios hora sobre kilovatios fotovoltaicos año. Básicamente son cuántos kilovatios fotovoltaicos en un año produce una planta y determina cuánta energía puede generar un kilovatio fotovoltaico instalado. Aunque uno puede colocar cuánto, 20, 5, 15, pero vamos a hacerlo con uno porque después se hace una simple multiplicación. Bueno, ya más adelante verán cómo se hace ese cálculo. Nosotros utilizaremos en este curso, aunque vamos a utilizar unas herramientas un poquito más avanzadas más adelante, pero en este momento del diseño preliminar vamos a utilizar una herramienta denominada PV-Watts de Emral. Es National, bueno, ahí como ven por las siglas en inglés de Emral. Entonces vamos a ir directamente al software para darnos cuenta cómo funciona y cómo lo vamos a utilizar para hacer un diseño realmente muy rápido con los datos que hemos obtenido del ejercicio inmediatamente anterior, o sea, de recoger los datos de la frontera comercial y los datos de dónde va a estar ubicada la planta, qué orientación va a tener, qué inclinación va a tener y todos los datos pues, de diseño iniciales. Bueno, aquí pasamos ya al software PV-Watts calculador y damos clic aquí. Vemos que aquí vemos esta nota muy importante, aquí en esta parte donde dice que utiliza unas bases de datos actualizadas de irradiancia, de temperatura, bueno, bases de datos meteorológicas de MREL. Y dice que proporciona estimaciones de producción basados en los modelos más recientes de última generación y aceptados por la industria de MREL, que pueden diferir de las estimaciones de las versiones anteriores según la ubicación y las entradas. Pero la diferencia, bueno, yo hice un cálculo y la diferencia realmente no es mucha. Esta es un poquito más cercana a la realidad. Entonces, para comenzar a trabajar con esta calculadora, nos vamos a donde dice empezar, ingresar dirección particular. Entonces, vamos a agregar, como la planta era en Barranquilla, colocamos Barranquilla, le damos ir. Y aquí automáticamente nos da la ubicación geográfica de latitud y longitud. Exactamente estamos a 10 grados del Ecuador, o sea, estamos cerca del Ecuador y en la longitud de menos 74,82. Y aquí hay un mapa que uno puede hacer acercamientos. Bueno, realmente aquí esta es la cuadrícula donde están entregando la información. Digamos que la fundación se encuentra por estos lados, no hay ningún problema. Bueno, continuamos, le damos aquí en seguir
Y aquí, bueno, aquí detalladamente tenemos que, por ejemplo, el tamaño del sistema aquí en kilovatios. Estos son, ojo, tamaños de sistema en kilovatios, pero eso es de DC, o sea, kilovatios nominales de la planta en DC. Aquí normalmente por default vienen 4, pero vamos a colocar una planta de 1 kilovatio. El tipo de módulo, vamos a colocar que es un módulo estándar, un módulo policristalino. El tipo de matriz se refiere al tipo de configuración, en este caso es montaje sobre techo. Cuando dice bastidor abierto, se refiere a montaje sobre suelo. Y aquí está con rastreador, o sea, de un eje, seguimiento de un eje, retroceso de un eje o seguimiento de 2 ejes. Normalmente estos 3 se utilizan para grandes generaciones, para parques solares. Pero normalmente nosotros nos vamos a encontrar en pequeños comercios y en casas, montaje sobre techo o sobre losa, sobre una superficie plana. En este caso es montaje sobre techo. La inclinación, si no estoy mal, eran 16 grados. Iremos a ver la inclinación. ¿Qué inclinación tenía ese techo? 16 grados exactamente. 16 grados. Y el ángulo azimut, recuerden que cuando el ángulo azimut es 180 grados, es cuando está mirando totalmente al norte. Perdón, está apuntando el sistema solar está apuntando al sur, 180 grados con respecto al norte. En este caso creo que son 163. Son 163. 163. Listo, ahí tenemos los grados, ya tenemos todo esto. Si queremos saber eh, las pérdidas del sistema, aquí estamos diciendo que las pérdidas es 14.08, pero ¿a qué se refiere eso? Entremos a mirar a qué se refieren con pérdida. Entonces, suciedad, ya esto está como estipulado, calculado o estimado que por suciedad se pierde un 2. Por sombreado, si no tenemos sombra, pues le ponemos 0, pero bueno, aquí dejémoslo por 0. Nieve, pues en Barranquilla difícilmente vamos a tener nieve. Discordancia se refiere a lo disímil que puede ser un panel a pesar de que sea de la misma marca, la misma capacidad nominal, el mismo bateaje y todo. Es probable que no tengan de fábrica, no vengan totalmente igual. El cableado, 2%, las conexiones, 2%. La degradación, bueno, el 1.5%. La clasificación de la placa, bueno, ahí está. Vamos a dejarlo así tal cual. Normalmente yo lo dejo así porque el 14% es bastante y está bien. Si quieren indagar un poco más de cada una de las pérdidas que están asociadas a estas, pues pueden entrar y aquí él les da una explicación más detallada de a qué cosas se refiere cada ítem. Ya, entonces, listo. Esto es para mirar lo de las pérdidas, 14.08, y le damos siguiente. Entonces, recuerden, estamos haciendo el cálculo para una planta nominal de 1 kilovatio. O sea, una plantica de 1 kilovatio serían como 2 paneles conectados a un inversor de 1 kilovatio. Son nominales, o sea, una planta nominal. Esa planta nominal, dependiendo del sitio, va a tener mayor o menor producción. Entonces le damos continuar y aquí nos sacan unos resultados, nos da unos resultados de la radiación solar, lo que llamamos horas solares pico, que bueno, eso también vamos a mirarlo más detalladamente, más a fondo. O sea, cada uno de estos temas vamos a hacerle un zoom, les vamos a hacer un zoom y vamos a explayarnos en cada tema. Así que si no entienden algo de azimut o de altitud o de pérdida o de radiación solar o de horas solares pico, no se preocupen que
vamos a ir como explayando y haciendo zoom en cada uno de los conceptos. Inclusive vamos a hacer conceptos, vamos a hacer una clase especial de paneles solares, una clase especial de inversores, una clase especial de cableado, una clase especial, sí, en fin, no se preocupen que la parte de radiación también la vamos a mirar como más a fondo. Pero aquí lo que quiero que vean es que Barranquilla genera, tiene gran potencial, porque miren, en enero tiene 6.75, esto significa 6.75 horas solares pico a 1000 vatios por metro cuadrado. O sea, eso ya es un estándar, pero lo que quiero que vean es la gran capacidad de producción. En febrero aumenta a 7, en marzo a 6.94 y así. Es muy alta, o sea, realmente es muy buena los resultados que se dan, y al año vemos que es de radiación solar son 6,11 horas solares pico en promedio, y este es el dato que nos importa. El consumo, la energía que se puede generar en kilovatios hora año es 1658 kilovatios hora año. ¿Qué significa ese valor? Ese valor lo que significa es que una planta solar de 1 kilovatio nominal en el año, en promedio, me va a generar 1658 kilovatios hora año. ¿Cómo así, Armstrong? Bueno, así. Una planta de 1 kilovatio me va a generar 1658 kilovatios hora año. O sea, él lo que hace es que, de acuerdo a los promedios mensuales, hace un cálculo de cuánto me va a generar esa planta en promedio. Durante todo el año me va a generar eso. Entonces, este dato es muy importante, y bueno, aquí lo tenemos. Podemos descargar los resultados, inclusive se pueden copiar aquí y llevarlos a Excel, porque también vamos a ir creando, a medida que va avanzando el curso, una matriz completa en Excel donde vamos a tener cada una de esta información. Listo, tenemos los resultados, 1658. Cuando yo hice el cálculo me dio un poquito menos. Acuérdense que esta es una versión nueva que tiene datos meteorológicos nuevos. Ahí está, 1658. Listo, volviendo a la presentación, bueno, aquí está como un resumen de lo que se hace. Dice lo importante, hay una nota importante de PBWaps, que dice que es un acercamiento preliminar al diseño, que bueno, que realmente sí es muy cercano a la realidad. O sea, PBWaps es una muy buena herramienta preliminar. Ya después vamos a hacer unos estudios más profundos de pérdidas que se pueden presentar en los cableados, en las conexiones, y vamos a afinar mucho más el diseño. Pero para un diseño preliminar de una cotización, pues sirve mucho esta herramienta. Bueno, aquí está como el procedimiento de lo que se hizo. Aquí me dio un poco menos, 1542. Recuerden que esta es una versión anterior, que tenía una base de datos meteorológica un poco menos actualizada. Ya da un poquito más, da 100 kilovatios más en el año. Y miren lo importante, lo que yo les hablaba del rendimiento específico. Esa misma planta de 1 kilovatio, si bien es cierto, en Barranquilla, una planta de 1 kilovatio nominal da 1542 kilovatios hora año en corriente alterna. Por ejemplo, esa misma planta en Ciudad de México me da 1718. En Bogotá me da 1285. En Lima me da 1302. En Quito me da 1445. Ustedes pueden probar, ustedes pueden por lo menos hacer la planta para Barranquilla, para Santa Marta, para Bogotá, para Estados Unidos. O sea, ustedes pueden colocar el sitio y darse cuenta que, ¿por qué? Porque las condiciones no son las mismas. Ya, y normalmente se cree que, por ejemplo, si estamos en un clima caliente, con alta radiación como Barranquilla, vamos a tener
grandes producciones. Sí la tenemos, pero hay un detalle que es que la temperatura afecta el rendimiento de la planta, lo afecta negativamente. Entonces, Bogotá, que de pronto tiene mucha nubosidad, tiene buena radiación, pero tiene una temperatura más baja que hace que la planta rinda un poco mejor. Entonces, eso, como les digo, la planta, las características del sitio y de las condiciones propias de cada diseño varían. Por eso es muy importante esta parte del diseño. Bueno, ya aquí ahora vamos a determinar realmente con los datos que obtuvimos del consumo de la empresa, el consumo del año y el rendimiento específico que vamos a tener en ese sitio determinado, porque acuérdense que este valor que está aquí tiene características del sitio, como la inclinación, el tipo de panel, el tipo de instalación, si es sobre techo, si es sobre poste, si tiene. Aquí ya están incluidas pérdidas también. Las pérdidas. Entonces ya tenemos lo que esa planta en teoría, por diseño, una planta de 1 kilovatio nos va a entregar. Y ya entonces con los datos que tenemos vamos a mirar si nosotros queremos suplir qué porcentaje, si el 100%, si el 50% del consumo total. En este caso vamos a hacer el ejemplo del 100%. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos los datos que habíamos recopilado de la frontera comercial del operador, o sea, los datos del recibo, por decirlo de una manera coloquial, el consumo en kilovatio hora mes, sumamos algebraicamente los 12 periodos, aquí hay 13, pero sumamos 12 periodos, y esos 12 periodos me dan un consumo anual aproximado de 48.665 kilovatios hora año, kilovatios hora año, año. Ahí está, miren, aquí en la fórmula, 48.665 kilovatios hora año. ¿Eso de dónde se obtiene? Se obtiene de la frontera comercial. ¿Sobre qué? Sobre el rendimiento específico. ¿Dónde calculamos ese rendimiento específico? Lo calculamos en PV Watts, que da 1542. Entonces, el tamaño del sistema para suplir, todo el consumo de este sitio en específico, con estas condiciones de consumo que tiene mensuales, con las condiciones de temperatura del sitio, con las condiciones de inclinación, con el tipo de instalación. Entonces, ¿qué hacemos? Que el tamaño del sistema es igual al consumo anual aproximado sobre el rendimiento específico de la planta. Y ahí vemos las operaciones. Vemos que 48.665 kilovatios hora año entre 1.542 kilovatios hora año por kilovatio fotovoltaico. ¿Por qué esa división? Porque un kilovatio, ojo, un kilovatio fotovoltaico, o sea, el que está en este denominador, este de aquí, un kilovatio fotovoltaico, este de aquí, me produce 1.542 kilovatios hora año. Entonces, kilovatio hora año con kilovatio hora año se van y me queda kilovatio de la planta fotovoltaica. Eso da 31,5 kilovatios fotovoltaicos. ¿Qué significa ese número? Ese número significa que si mi cliente quiere suplir el 100% de su demanda de energía, tiene que instalar una planta nominal en DC, o sea, con los paneles y el inversor, de 31,5 kilovatios fotovoltaicos, o sea, en DC. Esos 31,5, esa planta, bueno, normalmente sería como de 32 o de 30. Pues no veo que el 0,5 ahí, póngale usted 32 kilovatios fotovoltaicos, me van a generar a mí en el año una producción de 48.655 kilovatios hora año, que es lo que yo realmente necesito. Ahora, pero si es un grid, está conectada a la red y en las noches, bueno, él va a generar
Lo que yo sí sé es que esa planta me debe generar el consumo total. Pero ya cuando entramos al día a día, pues va a haber momentos en que yo voy a exportar energía, mucha energía, y momentos en que voy a demandar energía de la planta. O sea, porque igual yo voy a tener que consumir de la red. En las noches, por supuesto, la planta no está funcionando. Pero mi planta me va a generar a mí durante el tiempo de operación, o sea, durante las 8 horas de sol, 7 horas de sol, me va a generar a mí toda la demanda mía de día y de noche. No sé si me explico. De todos modos, si tienen alguna pregunta, me lo colocan en el chat que vamos a abrir y pues ahí les aclaro más dudas. Yo creo que está claro. De todos modos, pues vamos aclarando las dudas poco a poco. Ok, ya aquí, bueno, calculamos la planta, o sea, calculamos la planta nominal, pero bueno, instalar 31.5 kilovatios en un espacio como el que, por ejemplo, tiene la fundación o esta empresa, pues mm, vemos que la empresa tiene disponibles, a ver, creo que son 226 metros cuadrados, sí. Esta empresa tiene disponible de área de techo 226 metros cuadrados. Ahora vamos a mirar si en esos 226 metros cuadrados nosotros podemos instalar el número suficiente de paneles para generar eso. Entonces, pues se llama como regla del dedo gordo, que dice que eh, una estimación rápida, se dice que 130 vatios, o sea, una planta puede generar 130 vatios por metro cuadrado. Ojo, este dato, si no estoy mal, está un poco desactualizado, tenemos que actualizarlo porque los paneles han aumentado mucho su potencia. Ya encontramos paneles de 800 vatios, o sea, paneles que ya tienen mayor potencia. Esto hay que reevaluarlo. Esto es simplemente como una regla de dedo gordo para saber si el área que tenemos pues nos puede generar. Entonces, si tenemos esa área, entonces el tamaño del sistema que podríamos instalar sería el área en metros cuadrados por la densidad energética, que en este caso sería 130 vatios por metro cuadrado. Entonces multiplicamos el área, 226.6 metros cuadrados. ¿De dónde sale eso? De medir el techo. Yo mido el techo, me dice, bueno, tengo un área. Aquí tuvimos en cuenta, recuerdo que tuvimos en cuenta los voladizos. Los voladizos no los tuvimos en cuenta porque ahí no podemos instalar paneles. Entonces, esos 130 metros cuadrados a veces se castiga inicialmente el proyecto así porque tú no puedes instalar en los voladizos. Por ejemplo, si hay unos voladizos que están en madera, pues uno cuida pues la integridad del techo, ¿no? Y la otra parte son las separaciones que tiene que haber entre línea de paneles, que también por norma, que eso también lo vamos a ver más adelante, por normatividad, tenemos que dejar por regla para bomberos unas distancias. O sea, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque alguien puede decir, ¿cómo así que 130 vatios por metro cuadrado cuando un panel de 2 metros, de 2 por 1, que son 2 metros cuadrados? Yo puedo tener un panel de 800 vatios, yo podría fácilmente decir 800 entre 2, pues 400 vatios por metro cuadrado. Pues no es así tan sencillo, o sea, es probable que lo podamos llevar a 130, perdón, a 200, pero no a 400, porque hay que dejar unos retiros, hay que tener unas consideraciones de diseño para que pueda caminar la gente, para el mantenimiento, en fin. Hay unas especificaciones que las vamos a ver, donde ustedes se van a dar cuenta que hay que dejar espacio libre en el techo o en el piso, en el concreto donde se vaya a instalar. Entonces, básicamente es eso. Entonces, en esas condiciones, yo podría instalar 29.458 vatios fotovoltaicos, o sea, una planta solar de 29.4 kilovatios fotovoltaicos. A pesar de que si yo quiero suplir el 100% de mi demanda, me daría una planta de 31.5 kilovatios, pues por espacio solamente puedo instalar 29. Entonces ahí se dan cuenta que hay unas restricciones de espacio que no es lo que tú quieras, sino lo que tengas disponible. Porque si no tiene, ahora si hay una parte donde te hace sombra, donde tienes otras dificultades, pues no vas a poder
instalar todo lo que estás proyectando. Entonces, básicamente hasta aquí lo que hemos hecho es, dependiendo de las condiciones del sitio y los requerimientos del cliente o del usuario, hemos determinado la capacidad de la planta nominal utilizando una herramienta de diseño, de prediseño, que se llama PiggyWatt. Entonces, básicamente hasta aquí hemos hecho estas dos cosas. Y lo otro, bueno, teniendo en cuenta el espacio y una densidad energética estimada como regla de dedo gordo, que son 130 vatios por metro cuadrado. Como les digo, ese dato hay que corroborarlo porque sé que han aumentado las densidades energéticas. Antes habían paneles era de 120 vatios, de 160, pero ya estamos hablando de paneles de 800 vatios. Entonces la densidad energética ha mejorado ostensiblemente. Esto simplemente es como para mirar si nos cabe el diseño en el espacio que tenemos. Hasta aquí el fin de la primera parte. Ahora, en la segunda parte, lo que vamos a mirar es, ya teniendo una planta nominal, que ya por diseño llegamos a determinar y por las restricciones ya sea de espacio o las restricciones propias del sitio o restricciones económicas, porque pues yo necesito una planta de 31.5 kilovatios, pero para suplir mi demanda total. Pero yo digo, no, yo solamente quiero suplir el 20%, el 10%, el 15%, el 50%, en fin. Entonces ya teniendo definido el tamaño nominal de la planta, una planta de 5 kilovatios nominales, por ejemplo, vamos a entrar a determinar el número de módulos máximos que se pueden instalar en serie, el número de módulos mínimos que se pueden instalar en serie y el número de series en paralelos. Ya acuérdense que el número de módulos en series me va a determinar el voltaje y el número de módulos en paralelo me va a determinar la corriente del sistema. Y aquí vamos a tener en cuenta los tipos de módulos, vamos a tener en cuenta el ISC, el VOC, el BMP, o sea, todos los datos de ingeniería. Ahí vamos aumentando un poquito la complejidad. Les recuerdo que vamos a ir avanzando poco a poco, vamos a hacer un zoom, o sea, si hay algo que no entienden o no les queda claro cuando entremos a esa parte del VOC, del ISC, del BMP, no se preocupen que cuando yo les entregue el material de paneles, solo panel solar fotovoltaico, ahí vamos a hacer un zoom y vamos a profundizar más. Y aquí lo importante es mirar cómo estamos, qué tanto recordamos de lo que hemos aprendido y bueno, vamos como aumentando el nivel de complejidad. Aquí vamos a hacer una parte de diseño, luego nos vamos a devolver a la parte de módulos, después vamos a trabajar con conductores, después vamos a trabajar con puntos de interconexión, vamos a trabajar con cableado, vamos a ir trabajando componente por componente y al final vamos a hacer un ejercicio 1 o 2 o 3, dependiendo del tiempo, vamos a hacer unos ejercicios completos desde el principio hasta el final de diseño y algunas consideraciones de mantenimiento y de instalación que también los vamos a ver. Entonces, bueno, hasta aquí esta parte. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, comentario, inquietud, pues me la pueden dejar en la parte de comentarios. Y bueno, y estamos encontrándonos en una nueva oportunidad.